Compartimos y damos también la bienvenida a la socióloga, investigadora CONICET, docente de nuestra Universidad Nacional de Villa María, Raquel Trovita. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hola Raquel, bienvenida. Gracias, muy amable. Decíamos que nos convoca a poder reflexionar desde la sociología como esa disciplina también que abarca estos hechos sociales, digamos, como una totalidad, como un todo. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería el diagnóstico que podrías vos hacer con relación a este hecho puntual? Pero también sé que desde tu abordaje de la transversalidad, de que sea precisamente Cristina Fernández de Kirchner, una mujer, la que ha sufrido este intento. Fíjate, Paula, que a tu pregunta contesto con una pregunta, como nos enseñó nuestro profesor Ricardo Costa. Y la gran pregunta que se hace en la sociología contemporánea siempre ha sido ¿por qué la gente actúa como actúa? Y hoy me gustaría que nos preguntemos ¿qué nos sorprende esto que pasó? Si estaba básicamente anunciándose de que los discursos de odio iban en aumento y en aumento, las agresiones también, y particularmente se centran en lo que fue el intento de magnicidio hacia una funcionaria que ya había recibido piedrazos en su oficina, en su despacho, ya habían sucedido acciones de amedrentamiento y que hace años que se vienen construyendo sobre ella definiciones vinculadas a lo despreciativo, a lo animalístico, etcétera, y que tienen que ver específicamente con esa lectura que busca denostar el género de la persona, ¿no? Una mujer que fue presidenta en 2 oportunidades, que quizás tenía chances de volver a hacerlo. Se ve en ella una sumatoria de lo que decimos como una mirada interseccional, es lo que aplicaríamos desde la sociología, para poder dar cuenta de que no es solo una funcionaria, es mujer, ha concentrado muchísimo poder, concentra mucha adhesión en el país. Entonces, esta sumatoria de perspectivas hace que ella sea leída también como una persona a ser agredida. La justicia deberá determinar si en este caso, como se ha supuesto en algún momento, aplicaría la figura del femicidio, del intento de femicidio, o bien sería un intento de magnicidio, pasaría por otra figura legal. Pero no habría que dejar pasar la idea, ¿no?, de que el ataque haya correspondido a atacarla por el hecho de ser mujer. Vos decís que de no haber sido mujer no hubiera sido el ataque, es decir, como que el primer paso dado a estos niveles tiene que ver con su condición de género. Yo creo que lo que ha sucedido es que su condición de género ha sido pionera en la Argentina, y ha recibido el rechazo como otras mujeres pioneras en otras áreas, ya sea la política o el desarrollo científico, etcétera, etcétera, que siempre han sido devenidas o denostadas o devenidas a menos por su género, por identificarse como mujeres. En este caso específicamente es una mujer con posicionamientos fuertes y seguros, y que no es fácil en esta sociedad que está recién ahora acostumbrándose a la presencia femenina en muchos espacios públicos, el hecho de aceptar que pudiera conducir un país. Yo considero que su condición de mujer puede haber aumentado el nivel y el tenor de los discursos de odio que hoy parecen sorprendernos, pero que se han venido construyendo en la última década. Me da la sensación que en el último tiempo, desde los discursivos, incluso sobre todo desde los medios de comunicación, nos estamos animando cada vez a más. Hay un montón de consensos vinculados con el propio advenimiento de la democracia que no estaban escritos en ningún lado, pero que hacía que algunas frases, algunas palabras, algunos deseos no trasuntaban en la agenda de los medios. Pero ahora sí, nos hemos corrido fuertemente a la derecha. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que parece que se han liberado, se han legitimado y se han naturalizado el increyendo en la verbalización discursiva. Yo digo porque la palabra crea, la palabra es creadora. Es muy importante analizar discursivamente cómo se expresa esta sociedad al momento de definir a una funcionaria o a un funcionario de manera diferencial. Vos lo decías, perdón, pero decías la yegua, ¿no? Esto sí. Lo decías de esta cuestión. De comparar con lo animalístico, lo bestial, ¿no? Siempre con la búsqueda de la degradación. Pero en relación a lo que me decías, tiene que ver con la búsqueda de atacar a este personaje que en la política viene siendo como culpabilizado de una serie de situaciones como de malestares, de desarreglos económicos, etcétera, y que se concentran en ellas como si fuera en este momento la víctima, porque ha sido víctima de un intento de magnicidio, sí. Y con relación a esto, Raquel, lo decías vos,
fuerte es esa identidad social, ¿no? Esa identidad social que surge, más que como decir, bueno, yo me identifico con esto, es en contra del otro. ¿A qué se debe esto desde lo sociológico? Hay una ruptura de los diques discursivos que de alguna manera frenaban a algunas personas a decir lo que se consideraba políticamente incorrecto, que lo pensaban pero no lo decían. Esto ha ido desapareciendo, pero ha sido, insisto, acompañado con una altísima tasa de naturalización de parte de la sociedad, que ha comenzado a tolerar cosas que son, si lo vemos en otros países, intolerables para nominar a una funcionaria con ese nivel de poder. Entonces, yo creo que, bueno, como les decía, los discursos de odio vienen en un momento en el que pueden emerger sin ser censurados. El corrimiento, yo creo que ese dique del que yo hablo que se ha desbordado, tiene que ver con el corrimiento de muchísimas barreras, no solo en lo lingüístico, sino en lo ideológico, y que permiten que yo pueda destruir a un otro verbalmente, discursivamente, muchas veces amparada en el anonimato, o bien dando nombre y apellido de manera frontal. Pero hay algo que en sociología siempre decimos, ¿no? Y es que no hay nada dentro del individuo que no esté fuera en la sociedad. Entonces, para poder pensar en este caso, la ocurrencia de este hecho de violencia no es un hecho aislado. No podemos pensarlo como en muchos medios de comunicación se maneja la hipótesis del loquito suelto, lo cual es altamente estigmatizante porque tenemos una ley de salud mental que bien puede determinar qué son los problemas de salud mental, cómo deben recibir tratamiento. Esta frase del loquito suelto tiene una doble significación. Primero que el loquito, que es una representación También. hasta de hace un siglo, ¿no? Debería estar, no solo que es peligroso, sino que debería estar encerrado, ¿no? Y la otra, la segunda figura que bien ha estado presente, es esta del lobo solitario, ¿no? Está también como esta idea de que el individuo pudiera solo imaginarse un hecho y de la nada ir y cometerlo. Y sociológicamente no es explicable, no convence este tipo de figuras o de metáforas o hacer uso de estas imágenes, porque sociológicamente se comprende que no hay nada individual que no haya sido construido previamente socialmente. Pasa que esta construcción discursiva habilita a deslindar responsabilidades, digo, ¿no? Sí. No, ¿qué le habrá pasado? Se le ocurrió, salió, tomó un arma e intentó matar, digo. Esa Permite creencia. esto de deslindar el yo no fui. Exactamente, pero esto no es resultado de un accionar de un individuo que supuso en ese momento estar haciendo lo que él consideraba válido, legítimo, etc. Esto se desarrolla en un ámbito, como decía el intendente, un caldo de cultivo, un ámbito propicio donde ya se han traspasado muchas barreras. Esto tiene como mínimo una década de construcción discursiva y material también. Claro, es esto que vos decías, ¿no? La nominación, el valor que se agrega, la construcción, digamos, de la realidad social, que como decía Mariana, está mediada, están los medios de comunicación, pero también el acto lingüístico que nosotros utilizamos en la cotidianidad, en nuestra praxis, en nuestras relaciones interpersonales, también están atravesadas por esto. Entonces, digo, es como que habría que deconstruir no solamente lo mediático, sino también esto que vos decís, ¿no? Desde el sentido común. Exactamente. Es la oportunidad. Yo, si es que veo un quiebre, lo veo en este momento. Lo veo en cada momento de crisis, yo veo una oportunidad. Creo que dentro de lo desastroso y preocupante de esta situación, cómo se manifestó la sociedad argentina al día siguiente saliendo a la calle, personas que adherían a su propuesta política y personas que no, porque las plazas han estado llenas de personas que integran el grupo de trabajadores que no llegan a fin de mes. Sin embargo, el concepto de democracia, por suerte, aún parece tener vigencia y alta valoración en la sociedad argentina. Y eso nos da un optimismo como para decir, aún está a salvo. Y la gente se volcó al día siguiente a decir, la democracia vamos a cuidarla porque ha costado casi 40 años y más de 30.000 desaparecidos. ¿Vos decís que hoy no somos los mismos que el jueves? Que efectivamente... Yo apelo a que la autorreflexión que nos proponemos desde cada uno de nuestros lugares nos lleve a pensar, no podemos quedar igual, no podemos de ninguna manera. Desde mi lugar como educadora, desde el lugar de ustedes como
presentadoras, como representantes de los medios de comunicación. Esto tiene que ser un antes y un después. Hay que demarcar claramente que lo que aconteció se venía preparando, pero es un punto cúlmine. De ahí no hay retorno. Podría haber acontecido una muerte, pero de ahí no hay retorno. Y con relación a esto que vos decís, ¿no? Bueno, Mariana compartía en la charla previa al ingresar al programa unas notas que decía, o sea, que planteaba qué hubiese pasado si efectivamente esa bala se disparaba e impactaba en Cristina Fernández de Kirchner. Es lo que vos estás leyendo. Ustedes desde la sociología, ¿podrían leer eso el día después de la muerte de Cristina? Yo creo que la sociología no sería el área justa para hacer un poco de futurología, quizás más el área de ciencias políticas, pero creo que estaríamos sí frente a un fenómeno absolutamente disruptivo. Yo creo que ya lo estamos, aun cuando la bala no haya salido, por suerte, pero es un fenómeno disruptivo que marca un antes y un después, el atentado a una funcionaria de ese altísimo nivel. Y eso tiene que ser señalado y nunca más naturalizado. Es y gravísimo. en este después, aún en este después vos sos optimista. Yo soy optimista en términos de que la gente pueda comprender lo que significa la democracia. Y que en la democracia ha quedado claro 40 años después qué métodos fueron utilizados y que no solo no funcionaron, sino que trajeron destrucción, dolor hasta el día de hoy. La gente es consciente, ha sido educada, por suerte esta nueva generación ha sido educada en esa idea de que la democracia es el mejor modo en que todos podemos vivir. ¿Necesitamos mejorar la democracia? Por supuesto que sí, siempre es un paradigma mejorable, pero no es posible que cambiemos y retrocedamos hacia otra propuesta. Así que yo soy optimista en términos de pensar que la sociedad la ciudadanía pueda valorar lo que tenemos. O sea, es decir, nos podremos retrotraer estos diques de contención que vos mencionabas recién, que se han roto en la última década, que habilitan estos discursos. No tenemos muchos ejemplos a nivel de autoridades como para hacer esto. La ciudadanía de a pie lo tiene que hacer con un gran esfuerzo, ¿no? Yo en mi aula tengo que hacerlo a partir de mi autorresponsabilización como docente frente al alumnado en la universidad. Pero también necesitamos ejemplificaciones de personas que estén en lugares de poder y que tienen que dar el ejemplo y han hecho absolutamente lo contrario. Han fomentado estos discursos altamente violentos. Entonces, yo creo que debe sosegarse todo el mundo debe sosegarse. Con relación a esto, y vos lo decías, ¿no? También Latinoamérica tiene una fuerte, lamentablemente, historia en relación a esto. Bueno, el presidente de Brasil, Bolsonaro, Lula, que ha tenido también episodios de tener un fuerte control sobre su persona por atentados. Bueno, hoy es el turno de Cristina Fernández, de Kirchner. Es decir, cómo también Latinoamérica está, digamos, viviendo por las desigualdades, por esta cuestión de, la inequidad y esa imposibilidad para los individuos, que ya como que no hay tanto una noción tal vez desde la clase social y vamos a luchar esto, sino que también la lucha está como hacia el interior, cómo cada uno vive esa situación de... no sé si decir desánimo, de carencias, ¿no? Y cómo se representa esa desigualdad también desde lo social. Ahora voy a eso, Paula. Quería recordarte el impeachment a Dilma Rousseff, que también tuvo mucho que ver su condición de mujer y luego se demuestra que no había incurrido en delitos mucho tiempo después. Quiero decirte que en relación a Latinoamérica, lo que se observa es un avance en todo el continente de los sectores neoconservadores que buscan retrotraer derechos adquiridos, ¿no? Ya sean aquellos derechos que fueron ganados por los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, que reclamaron durante décadas, como aquellos más recientes que fueron obtenidos por las diversidades sexuales, la posibilidad de unirse en matrimonio, etcétera, etcétera. Hay una búsqueda constante de retrotraer esa ampliación de derechos hacia a lo que era considerado más legítimo cuando estaba bajo control de pensamientos de derecha. Hay que estar muy atentos porque los movimientos neoconservadores están muy activos en Latinoamérica y no somos la excepción. Argentina no es la excepción. Hablamos de una derecha quizás política porque estamos acostumbrados
haber diputados y diputadas expresándose en televisión, pero tenemos que pensar que detrás de ellos hay grupos sumamente conservadores, y no son visibles, pero actúan materialmente e ideológicamente y tienen mucha llegada. Eso es preocupante para todo el continente, sí.